El sol de la tarde, ya en declive, proyectaba largas sombras sobre el césped cuidadosamente cuidado de la finca Thompson mientras subía por la sinuosa entrada. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de emoción y aprensión, mientras la grava crujía bajo mis pies en cada paso. La imponente mansión victoriana se alzaba ante mí, con sus ventanas iluminadas cálidamente por la luz menguante. Se suponía que aquella noche era para mí una celebración en mi honor, pero algo en el fondo de mi estómago me decía que las cosas no eran lo que parecían. Al llegar a la puerta principal, adornada con esmero, ésta se abrió antes de que pudiera siquiera tocar. La tía Magda estaba allí, con una sonrisa radiante que, sin embargo, no llegaba a sus ojos. «¡Ay, querido! Por fin llegas», exclamó, abrazándome fuertemente, impregnada del aroma a perfume caro y secretos. «Todos te esperan adentro». «Vamos, vamos». Me dejé guiar al gran vestíbulo, donde una lámpara de araña centelleaba sobre mi cabeza y el suelo de mármol pulido reflejaba la luz como un espejo. Se oían risas y el tintinear de copas que provenían del comedor y, a medida que nos acercábamos, sentía como el peso de las expectativas caía sobre mis hombros como un manto pesado. El comedor era un espectáculo para la vista. Copas de cristal relucían sobre una larga mesa de caoba, decorada con elaborados centros de mesa florales y candelabros de plata. Las paredes estaban adornadas con retratos al óleo de ancestros de semblante severo, cuyos ojos parecían seguirme al entrar. Un pancarta colgada en la pared proclamaba «Felicidades, Alex», en letras doradas. En cuanto crucé el umbral, se desató un coro de vítores. «Ahí está nuestra estrella», tronó el tío Roberto, levantando su copa en un brindis. La prima Emilia se abalanzó para darme un abrazo, mostrando sus dientes perfectos en una sonrisa ensayada. «Estamos tan orgullosos de ti», susurró en mi oído, aunque había en su tono una punzada que me hizo dudar de su sinceridad. Recorrí la sala, recibiendo felicitaciones y buenos deseos de parientes a quienes no veía desde hacía años. Cada apretón de mano se sentía como una prueba, cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones ocultas. No podía desprenderme de la sensación de que todo era una actuación elaborada, y yo, el actor principal sin quererlo. «Alex, querido», llamó mi madre desde el otro lado del salón. Se acercó con la gracia de quien lleva un vestido de diseñador y tomó mi brazo. «Ven, siéntate. Tenemos tanto que celebrar esta noche». Me condujo hasta el cabezal de la mesa, donde una silla con respaldo alto me esperaba como un trono. Al tomar asiento, noté un pequeño sobre colocado discretamente junto a mi plato. Mi nombre estaba escrito en caligrafía elegante y un escalofrío recorrió mi espalda. De algún modo, intuía que aquel inocente papel guardaba la clave para entender el verdadero propósito de aquella reunión. Comenzó la cena, y plato tras plato de exquisitos manjares fueron servidos. La conversación fluía libremente, interrumpida por risas y el ocasional tintinear de cubiertos contra la loza. Yo interpretaba mi papel, sonriendo y asintiendo en los momentos precisos, pero mi mente no dejaba de pensar. Cada cumplido parecía tener un doble sentido, cada anécdota resultaba cuidadosamente ensayada. «¿Recuerdan cuando Alex era solo un chiquillo, siempre metido en líos?», dijo el tío Roberto, removiendo su copa de vino. «¿Quién hubiera pensado que nuestro travieso se convertiría en un éxito?». La tía Magda intervino. «Pero siempre lo supimos, ¿no es así?». «Alex siempre ha sido especial. Por eso, esta noche es tan importante». Sentí cómo se me sonrojaban las mejillas, ya sea por los elogios o por la creciente sospecha de que aquella celebración tenía un motivo más allá de mis recientes logros. El sobre junto a mi plato parecía volverse más pesado con cada instante, su presencia un recordatorio constante de los secretos que flotaban en el ambiente como humo invisible. Al retirarse el plato principal y servirse el postre, mi padre se levantó, golpeando su vaso para llamar la atención. La sala quedó en silencio, todas las miradas puestas en él. «Amigos, familia», comenzó, con la autoridad de quien está acostumbrado a ser escuchado. «Esta noche estamos aquí para honrar a Alex, quien nos ha llenado de orgullo». Continuó enumerando mis logros, desde éxitos académicos hasta recientes triunfos en mi carrera. Con cada palabra de alabanza, me sentía más y más como un impostor. ¿Realmente merecía todo esto? ¿O acaso solo era una pieza en un juego mayor que aún no comprendía? Y ahora, prosiguió mi padre,
cruzando su mirada con la mía, tenemos algo muy especial para presentarte. Algo que asegurará un futuro brillante para la próxima generación de nuestra familia. Ese fue el momento que había temido durante toda la velada. Con manos temblorosas, alcé el sobre, consciente del silencio expectante que se había posado sobre la sala. Dentro había una sola hoja de papel, cubierta de denso lenguaje legal. Al repasar el documento, mi corazón se hundió. Era una renuncia, un acuerdo legal por el cual renunciaba a mi parte de la herencia familiar a cambio de, ¿qué? ¿La promesa de independencia? ¿La ilusión de forjar mi propio camino en el mundo? Miré a mi alrededor, encontrándome con las caras expectantes de mis familiares. Todos me observaban, sus sonrisas ahora parecían más depredadoras que orgullosas. En ese instante, comprendí que toda la velada había sido orquestada para este preciso fin. La celebración, los elogios, los recuerdos, todo había sido diseñado para ablandarme, para hacerme más propenso a firmar mi renuncia a mi derecho de nacimiento. Pero, aún al percatarme de ello, otra idea se enraizó. No sería su peón. No caería tan fácilmente en sus manos. Con una calma que no sabía que poseía, doblé el papel y lo guardé de nuevo en el sobre. Esto es bastante serio, dije, cuidando de mantener un tono neutral. Creo que necesitaré algo de tiempo para revisarlo con calma. Al fin y al cabo, es una gran decisión, ¿no crees? Vi un atisbo de frustración cruzar el rostro de mi padre, rápidamente disimulado con un asentimiento comprensivo. Por supuesto, dijo con suavidad. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo nos alegra que estés aquí con nosotros esta noche. El resto de la velada transcurrió en un torbellino de sonrisas forzadas y conversaciones triviales. Al despedirse los invitados, entre felicitaciones finales y recordatorios no tan sutiles de la lealtad familiar, experimenté una mezcla extraña de emociones. Ira por la manipulación, tristeza al comprender que el amor de mi familia parecía condicional, y una creciente determinación de descubrir la magnitud de sus planes. Al despedirme y salir a la fresca noche, supe que esto solo era el comienzo. La ilusión de celebración se había hecho añicos, revelando una red de engaños y agendas ocultas. Pero ya no era el ingenuo pariente que creían poder manipular con facilidad. Estaba listo para jugar su juego y ganarlo. Mientras caminaba por la entrada, con la grava crujiendo nuevamente bajo mis pies, hice un voto silencioso. Descubriría la verdad, cueste lo que cueste. La verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, estaría preparado. La verdadera celebración, comprendí, llegaría cuando finalmente me liberara de sus maquinaciones y me mantuviera firme en mis propios términos. Con una última mirada a la imponente casa tras de mí, sus ventanas ahora oscuras y poco acogedoras, salí a la calle. La noche se extendía ante mí, llena de posibilidades y desafíos. Cualquiera que fuera el siguiente paso, tenía claro algo, nada volvería a ser como antes. Los días posteriores a la fiesta se convirtieron en un borrón de emociones encontradas y sospechas persistentes. Me encontraba repasando cada momento, cada conversación, buscando pistas que quizás se me hubieran escapado. Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que había algo más en esa situación de lo que parecía a simple vista. Decidí iniciar mi investigación en la cafetería local, El Molinillo, a la que solía acudir para despejar la mente. Mientras me sentaba en mi rincón habitual, saboreando un latte y mirando la calle bulliciosa, no podía quitarme la sensación de estar siendo observado. Probablemente fuera solo paranoia, pero después de lo ocurrido en la fiesta, no podía confiar en nada. «Hola, extraño», exclamó una voz familiar. Alzó la vista y vi a mi amigo de la infancia, Miguel, parado junto a mi mesa con una taza humeante en mano. «¿Te importa si me uno?», preguntó. Le hice un gesto hacia la silla vacía frente a mí, agradecido por la compañía y la distracción de mis pensamientos. Miguel se acomodó en el banco, su sonrisa fácil contrastando con la tensión que llevaba días arrastrando. «¿Y cómo te fue en esa gran reunión familiar?», inquirió, tomando un sorbo de café. «Apuesto a que la tía Magda se lució con las decoraciones otra vez, ¿no?», vacilé, sin saber cuánto revelar. Miguel y yo éramos amigos desde la primaria, y si había alguien en quien pudiera confiar, era él. Sin embargo,
Las palabras se atascaban en mi garganta. Fue interesante, logré decir finalmente. Hay algo en mi familia, Miguel. Algo grande. Miguel frunció el ceño, preocupado. ¿A qué te refieres? ¿Ocurrió algo en la fiesta? Me incliné, bajando la voz. Me presentaron un documento legal. Creo que es una renuncia sobre mi herencia. Pero todo fue tan vago y apresurado. No puedo quitarme la sensación de que intentan engañarme. Miguel silbó suavemente. Eso es grave, amigo. ¿Has hablado con un abogado? Negué con la cabeza. Aún no. Ni siquiera sé por dónde empezar. No es solo el documento, es la manera en que todos actuaban en la fiesta. Como si montaran un espectáculo, ¿sabes? Mientras hablábamos, comenzaron a surgir recuerdos de reuniones familiares pasadas. Pequeños detalles que en su momento no parecían importantes, ahora adquirían un nuevo significado, las conversaciones en voz baja que se interrumpían abruptamente al entrar en una sala. Las miradas cómplices de ciertos parientes cuando se discutían temas económicos. ¿Recuerdas a mi prima Emilia? Pregunté a Miguel. Él asintió, con una mueca en el rostro. Emilia siempre había sido la favorita de la familia, perfecta en todos los sentidos. En la fiesta, me abrazó y dijo que todos estaban orgullosos de mí. Pero había algo en su voz, algo, casi amenazante. Miguel se recostó, pensativo. Ahora que lo mencionas, siempre he sentido una vibra extraña en las reuniones familiares. ¿Te acuerdas de aquella fiesta navideña hace unos años? La de cuando el tío Roberto se emborrachó y empezó a divagar sobre asegurar el legado familiar o algo así. Lo recordé. En aquel entonces, todos nos habíamos reído de las divagaciones de un hombre con demasiado ponche de huevo. Pero ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, adquiría un tono siniestro. Creo, dije despacio, sintiendo cómo se asomaba la revelación, que todo esto se tramaba desde hace mucho tiempo. La fiesta, el documento, todo forma parte de un plan mayor. Miguel asintió, serio. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Esa era la gran incógnita. Suspiré, pasando una mano por mi cabello. Aún no lo sé. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras intentan manipularme. Tengo que descubrir qué está pasando de verdad. Mientras continuábamos conversando, ideando teorías y planes, sentí en mi interior una mezcla de temor y determinación. Cualquiera que fuera el plan de mi familia, yo iba a descubrirlo. Durante las semanas siguientes me entregué por completo a desentrañar la verdad. Empecé por contactar a algunos parientes distantes que no habían estado en la fiesta, esperando que me ofrecieran alguna pista sobre lo que ocurría. Mi primera llamada fue a la tía abuela Beatriz, la hermana de mi abuela, quien vivía en un pequeño pueblo del interior. La tía Bea siempre había sido algo ajena al núcleo familiar, reconocida por sus excentricidades y su tendencia a decir lo que pensaba sin importar las consecuencias. «Alex, querido», exclamó cuando oyó mi voz al teléfono. «¡Qué sorpresa tan agradable! ¿A qué debo este placer?» Respiré hondo, preparándome. «Y tía Bea, necesito preguntarte algo. ¿Has oído algo sobre cambios en la familia? ¿Algo relacionado con herencias o el negocio familiar?» Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era baja y seria. «Oh, Alex. Esperaba que nunca tuvieras que lidiar con estas tonterías. Pero supongo que era cuestión de tiempo». Durante la siguiente hora, la tía Bea me relató años de historia familiar que desconocía. Me habló de viejos rencores, acuerdos secretos y un plan de largo plazo para consolidar la riqueza familiar en manos de unos pocos elegidos. Tu padre y sus hermanos, explicó, han estado tramando esto desde hace años. Quieren crear una especie de dinastía familiar, por llamarlo de alguna manera. Pero para ello, necesitan asegurarse de que la siguiente generación, la tuya, no tenga poder para entrometerse. Mi mente daba vueltas cuando colgué. Era peor de lo que había imaginado. Esto no se trataba solo de mi herencia, era cuestión de controlar el futuro de toda la familia. Armado con esta nueva información, decidí adoptar un enfoque más directo.
concerté una comida con el tío Roberto, aparentemente para discutir el documento de la fiesta. Nos reunimos en un restaurante de alto nivel en el distrito financiero, ese tipo de lugar donde se cerraban tratos entre filetes costosos y martinis. Mientras nos acomodábamos, noté como el tío Roberto me observaba. Con recelo. Siempre había sido el más astuto de la familia en asuntos de negocios, y sabía que no sería fácil sacarle la verdad. De entonces, Alex, comenzó con tono jovial pero con ojos penetrantes. ¿Tuviste oportunidad de revisar el papeleo que te entregamos? ¿Alguna duda? Tomé un sorbo de agua, ganando unos segundos para ordenar mis pensamientos. En realidad, tío Roberto, sí tengo algunas preguntas. Muchas, de hecho. Vi un destello de sorpresa-preocupación en su rostro, rápidamente enmascarado por una sonrisa. Por supuesto, por supuesto. Pregunta lo que quieras. Durante la siguiente hora, indagué con cuidado, observando sus reacciones y prestando atención a lo que no decía tanto como a lo que revelaba. El tío Roberto era hábil en desviar mis preguntas, pero entre líneas capté destellos de la verdad oculta tras su fachada cuidadosamente construida. Al despedirnos, estaba más convencido que nunca de que mi familia ocultaba algo muy grande. La atención de Roberto al mencionar a la tía Bea, la forma en que evitaba hablar sobre los planes a largo plazo del negocio familiar, todo apuntaba a una conspiración mayor de lo que sospechaba. Mientras regresaba a mi apartamento, la mente corría a 1000 por hora. Tenía piezas del rompecabezas, pero aún no lograba ver el panorama completo. ¿Cuál era el objetivo final? Y, lo más importante, ¿cómo podía protegerme y a otros familiares de lo que planearan? Pasé los días siguientes revisando antiguas fotos familiares, registros financieros, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la situación. Organicé un pizarrón en mi sala, conectando nombres y eventos con hilos rojos, como en una película de detectives. Fue durante esta inmersión en la historia familiar que encontré algo interesante. Un recorte de periódico, guardado en una caja de recuerdos de mi abuela, captó mi atención. El titular decía, familia local envuelta en disputa por herencia. El artículo, fechado casi 40 años atrás, detallaba la batalla legal entre mi abuelo y su hermano por el negocio familiar. Los detalles eran escasos, pero entre líneas percibí ecos de la situación actual. La historia, al parecer, se repetía. Este hallazgo me dio una nueva pista. Si lograba desentrañar lo ocurrido hace tantos años, quizás entendería lo que sucedía en el presente y encontraría la forma de detenerlo. Sentado, rodeado por evidencias de décadas de secretos y mentiras familiares, experimenté una mezcla extraña de emociones, ira por la traición, tristeza al comprender que el amor en mi familia parecía condicional, y una férrea determinación por descubrir la verdad y proteger lo que legítimamente era mío. Sabía que el camino no sería fácil. Mi familia era poderosa, influyente y claramente dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos. Pero ya no era el ingenuo pariente que creían manipular sin esfuerzo. Estaba listo para luchar, para defender no solo mis intereses, sino el verdadero legado de nuestra familia, uno construido sobre la honestidad y el respeto mutuo, no sobre la avaricia y el engaño. Cuando el sol se ocultó, proyectando largas sombras sobre mi pizarrón de investigaciones, hice un voto silencioso. Descubriría la verdad, pase lo que pase. La verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, estaría preparado. La verdadera batalla apenas comenzaba, y yo tenía la intención de ganar. Las semanas de investigación me dejaron exhausto pero más decidido que nunca. Sabía que me acercaba a la verdad, pero también comprendí que debía moverme con cautela. Mi familia esperaba que firmara aquella renuncia, y tenía que decidir cómo proceder. Fue en una fresca mañana de otoño cuando recibí la llamada que había temido y, a la vez, anticipado. La voz de mi padre al otro lado sonaba casual, aunque se percibía una tensión subyacente. Alex, no hemos sabido nada de ti sobre el papeleo, dijo, yendo al grano. Tu madre y yo esperábamos reunirnos este fin de semana para finalizar todo. ¿Qué opinas? Tomé aire, preparándome para lo que vendría. Y claro, papá, respondí, tratando de mantener un tono neutral. ¿Te va bien el sábado por la tarde? Perfecto, aseguró, con evidente alivio. Nos vemos en casa a las 2 de la tarde.
Colgué y mi mente ya bullía de planes. Este era el momento de la verdad. Tenía que estar preparado para cualquier cosa. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Contacté a Miguel, contándole mi plan y pidiéndole que estuviera listo en caso de que las cosas se complicaran. También concerté una cita discreta con un abogado, solo para entender mis derechos y opciones. Cuando llegó el sábado, me encontré una vez más frente a la puerta principal de la casa familiar. La imponente mansión victoriana parecía más imponente que nunca, con sus ventanas vigilantes. Ajusté mi chaqueta, sintiendo el peso del grabador oculto en el bolsillo, y toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta, con una sonrisa radiante aunque sus ojos denotaban cautela. «Alex, querido, entra», dijo, conduciéndome. «Todos te esperan en el despacho». Mientras la seguía por los pasillos familiares, recuerdos de mi infancia desfilaban ante mí, cenas familiares, celebraciones navideñas, momentos de risa y amor. Era difícil conciliar esos recuerdos felices con la red de engaños que había descubierto. El despacho siempre me había intimidado de niño, con sus paneles de madera oscura y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. Ahora, al entrar, se sentía como pisar la guarida del león. Mi padre estaba sentado tras un imponente escritorio, mientras el tío Roberto y la tía Magda ocupaban los sillones de cuero junto a la chimenea. La prima Emilia se recostaba en el asiento junto a la ventana, con una expresión de interés cortés. «Alex», dijo mi padre, levantándose para recibirme. «Qué bueno verte, hijo». «¿Empezamos con el asunto?». Asentí y tomé asiento frente al escritorio. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma exterior. «Antes de comenzar», dije, «tengo algunas preguntas sobre este acuerdo». El tío Roberto se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. «¿Preguntas?». «Creímos haberte explicado todo en la fiesta». «Es un documento sencillo, en realidad». Lo miré fijamente. «Quizás, pero me gustaría entender ciertos puntos mejor». «Por ejemplo, ¿por qué ahora? ¿Por qué es tan importante que firme esta renuncia en este preciso momento?». Un pesado silencio se apoderó de la sala. Pude casi ver cómo se mecanizaban en sus mentes, intentando formular una respuesta. Finalmente, mi padre habló. «Alex, siempre hemos querido lo mejor para ti. Este acuerdo, se trata de darte la libertad de forjar tu propio camino sin el peso de obligaciones familiares». No pude evitar reírme, aunque el sonido resultara áspero en aquel ambiente tenso. ¿O libertad? ¿Eso es lo que llaman pedirme que renuncie a mi herencia? La tía Magda intervino, con voz suave. «Querido, tienes que entender. El negocio familiar es complejo. Hay consideraciones de las que quizá no estés al tanto, como el plan para consolidar la riqueza familiar». Interrumpí, observando atentamente sus rostros. ¿O la batalla legal entre el abuelo y el gran tío Jorge hace tantos años? El asombro en sus caras fue casi cómico. Emilia jadeó, mientras el rostro del tío Roberto se tiñó de un rojo alarmante. ¿De dónde sacaste esa información?, inquirió mi padre, perdiendo momentáneamente la compostura. Me recosté en mi silla, sintiendo una oleada de confianza. ¿Qué he investigado, papá? Sé del plan para crear una dinastía familiar. Conozco las manipulaciones, los tratos secretos. Lo que no entiendo es por qué pensaron que aceptaría sin cuestionar. El ambiente se llenó de caos. La tía Magda comenzó a buscar excusas, mientras el tío Roberto vociferaba sobre la lealtad familiar. Emilia se quedó inmóvil, atónita. A lo largo de todo, mi padre permaneció en silencio, sin apartar la mirada de la mía. Cuando el alboroto se calmó, él volvió a hablar. «Tienes razón, Alex. Debimos haberte sido sinceros desde el inicio. Pero debes entender que todo lo que hicimos fue por el bien de la familia». Negué con la cabeza, sintiendo una profunda decepción. «No, papá. Se ha hecho por el bien de algunos miembros, a costa de otros. Eso no es lo que significa ser familia». Me puse de pie y saqué la renuncia de mi bolsillo. «No voy a firmar esto. Ni ahora ni nunca. Y si intentan forzarme, lo haré público».
Me pregunto qué pensaría la junta directiva de esas consideraciones familiares con las que han estado jugando. La amenaza colgó en el aire, densa e innegable. Observé cómo el rostro de cada uno se iluminaba con la comprensión de que me habían subestimado, y ahora estaban acorralados. El tío Roberto fue el primero en romper el silencio. «No te atreverías», gruñó. «Estarías destruyendo todo por lo que hemos trabajado». Lo miré con firmeza. «Quizás deba destruirlo. Tal vez necesitemos empezar de cero y construir algo que realmente se base en la familia, no solo en el dinero y el poder». Mi madre, que había permanecido callada, se levantó de repente. «Tiene razón», dijo, con la voz temblorosa. «Esto se ha ido de las manos. Estamos destrozando a nuestra familia». Su confesión pareció disipar la tensión. Mi padre se desplomó en su silla, luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. La tía Magda se secaba los ojos con un pañuelo, mientras Emilia miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. «¿Y ahora qué sucede?», preguntó mi padre, con voz cansada. Respiré hondo. «Ahora, hablamos. Hablamos de verdad. Sin más secretos, sin agendas ocultas. Busquemos un camino que sea justo para todos, no solo para unos pocos». No sería fácil. Años de desconfianza y manipulación habían dejado cicatrices profundas. Pero al mirar a mi familia imperfecta, humana, pero aún mía, percibí un destello de esperanza. Durante las siguientes horas nos sumergimos en intensas discusiones. Se desvelaron viejas rencillas, se sacaron a la luz secretos, y poco a poco, de manera dolorosa, comenzamos a forjar un nuevo entendimiento. No era perfecto, aún brotaban momentos de ira y recriminaciones, pero era un comienzo. Cuando el sol se ocultó, proyectando largas sombras por el despacho, llegamos a un acuerdo provisional. La renuncia fue despedazada, y en su lugar redactamos un nuevo documento, uno que enfatizaba la transparencia, la equidad y los verdaderos valores familiares. Al salir de la casa esa noche, sentí como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. El aire fresco de la noche era un alivio tras la atmósfera sofocante del despacho. Mientras caminaba por la entrada, oí pasos detrás de mí. Era Emilia, su rostro pálido a la luz de la luna. «Alex», llamó. «Espera». Me detuve y me volví para enfrentarla. Dudó un instante, y luego habló apresuradamente. «Solo quería decir, lo siento. Por todo. Y, gracias. Por tener el valor de enfrentarlos. Por todos nosotros». Asentí, aceptando su disculpa. «Que esto aún no termina», le advertí. «Nos queda mucho por arreglar en esta familia». Ella sonrió, de forma genuina. «Lo sé. Pero al menos ahora estamos en el camino correcto». Esa noche, mientras conducía a casa, mi mente se llenaba de todo lo ocurrido. Sabía que el camino por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Pero por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. El acuerdo fraudulento que pretendía atraparme se había convertido en el catalizador del cambio. Nos obligó a enfrentar las verdades desagradables que habíamos ocultado, y en ese proceso nos ofreció la oportunidad de construir algo mejor. Pensé en Miguel, esperando mi llamada para saber cómo había salido todo. Pensé en la tía Bea, quien tuvo el valor de decirme la verdad cuando nadie más lo hizo. Y pensé en mi familia, complicada y llena de defectos, pero aún mía. Al estacionar frente a mi modesto hogar, hice un voto silencioso. Construiríamos algo nuevo a partir de las cenizas de los viejos engaños. Requeriría tiempo, paciencia y mucho esfuerzo. Pero lo haríamos juntos, como debe ser una familia de verdad. La batalla había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, miraba hacia el futuro con optimismo. Los días siguientes a la confrontación en el despacho familiar fueron un torbellino de actividad. Habíamos acordado trabajar hacia la transparencia y la equidad, pero poner esos ideales en práctica resultaba un desafío. Cada día traía nuevas revelaciones, discusiones acaloradas y verdades dolorosas que llevábamos sepultadas desde hacía años. Me vi en el centro de todo, actuando como mediador entre las distintas facciones familiares.
Era un trabajo agotador, pero estaba decidido a ver el proceso hasta el final. El futuro de nuestra familia dependía de ello. Una fresca mañana de otoño me encontraba en mi cafetería favorita, El Molinillo, intentando descifrar una pila de documentos financieros. El olor familiar a café recién hecho y bollería caliente me reconfortaba mientras repasaba años de transacciones enrevesadas y tratos dudosos. «Parece que necesitas esto», dijo una voz a mi lado, sacándome de mi concentración. Alzó la vista y vi a Sara, una antigua compañera de la universidad. Nunca habíamos sido muy cercanos, pero siempre la recordé como alguien amable. «Claro», respondí, apartando unos papeles para hacerle sitio. «Gracias, Sara». Se sentó frente a mí, observándome con una mezcla de curiosidad y compasión. «Vi las noticias», dijo simplemente. «¿Cómo lo llevas?». Solté una risa amarga. Tan bien como se puede esperar de alguien a quien se le ha venido abajo la vida entera. Sara asintió, pensativa. «Lo que hiciste fue increíblemente valiente. No muchos tendrían el coraje de confesar la verdad sabiendo lo que costaría». Sus palabras me sorprendieron. En medio del torbellino de la última semana, no había tenido tiempo de evaluar nuestros actos en esos términos. «No sé si fue valentía», dije despacio, simplemente fue la única opción que podía aceptar. «Eso es lo que lo hace valiente», insistió Sara. «Elegiste la integridad sobre la comodidad, la verdad sobre la riqueza. Eso vale mucho». Mientras hablábamos, sentí como algo en mi interior cambiaba. Por primera vez desde la revelación, empecé a ver nuestra situación no solo como una catástrofe, sino como una oportunidad. Una oportunidad para reconstruir, para redefinir quiénes éramos como familia y como individuos. Durante los meses siguientes, esa semilla se convirtió en acción. Vendimos activos para resarcir a quienes habían sido perjudicados por el fraude familiar. Colaboramos con los fiscales, proporcionando toda la información que teníamos para que se hiciera justicia. Los que no enfrentábamos cargos nos entregamos al servicio comunitario, decididos a enmendar nuestros errores. No fue fácil. Hubo días en los que la pérdida de nuestra riqueza, estatus y, para algunos, la libertad, resultaba abrumadora. Hubo discusiones, recriminaciones, momentos de duda y desesperación. Pero, a pesar de todo, nos aferramos a la verdad que nos había liberado, aun cuando desmoronaran nuestras antiguas vidas. Un año después de nuestra revelación pública, organizamos otra conferencia de prensa. Esta vez, en un centro comunitario donde muchos de nosotros habíamos colaborado en labores de voluntariado. El público era menor, las cámaras menos numerosas, pero el ambiente estaba cargado de una energía distinta. Frente al podio, observé las caras, periodistas, sí, pero también miembros de la comunidad, empleados que nos habían apoyado durante la crisis, incluso algunos investigadores que trabajaron en nuestro caso. Hace un año, comencé, nos pusimos frente a ustedes y destrozamos la imagen de quienes éramos. Hoy, estamos aquí para contarles en qué nos estamos convirtiendo. Expliqué el trabajo realizado, la restitución pagada, el servicio comunitario efectuado, los pasos que dábamos para reconstruir nuestras vidas y relaciones sobre una base de honestidad e integridad. Sabemos que un año de buenas acciones no borra décadas de fraude, reconocí. No pedimos perdón ni anhelamos recuperar nuestras antiguas vidas. Lo que prometemos es continuar en este camino, esforzándonos por enmendar el daño, sin importar cuánto tiempo tome. Mientras hablaba, vi a sentir a algunos, incluso algunas sonrisas tímidas. No fue una aceptación unánime, aún se notaban miradas escépticas, pero era un comienzo. Al concluir la conferencia y mientras empacábamos, una joven se acercó. Se presentó como la hija de uno de nuestros ex empleados, quien había perdido su trabajo tras la revelación. «Hoy vine llena de rabia», dijo sin rodeos. «Pero al escucharte, al ver lo que han hecho, creo que entiendo. Intentan enmendar las cosas. No lo arregla todo, pero es un paso». Sus palabras se quedaron grabadas en mí. Resumían todo lo vivido, todo lo que aún debíamos enfrentar. No lo arreglaría todo, pero era algo. Y algo, aprendí, podía ser el comienzo de todo. Esa tarde, al salir del centro comunitario y adentrarme en la brillante luz del día, sentí una paz que hacía tiempo se me había escapado.
El camino seguía siendo largo e incierto, pero por primera vez, tenía la certeza de que estábamos en el sendero correcto. La revelación que había destrozado nuestras vidas pasadas se convirtió en la oportunidad para construir algo nuevo, algo real, algo honesto. Y eso, comprendí, valía más que toda la fortuna que habíamos perdido. 5 años habían pasado desde aquella fatídica conferencia en la que desvelamos el oscuro secreto de nuestra familia. El trayecto había sido arduo, lleno de desafíos inimaginables, pero también de momentos de crecimiento y alegría inesperada. Me encontraba nuevamente en el Molinillo, la cafetería que había sido mi refugio durante toda la crisis. El aroma a café recién molido y el murmullo de las conversaciones me reconfortaban mientras esperaba a que llegara Miguel. Tanto había cambiado, pero este lugar seguía siendo inalterable. «Hola, extraño», dijo Miguel, acomodándose frente a mí con 2 tazas humeantes. «Pensé que te vendría bien esto». Le sonreí, aceptando el café con gratitud. «Y gracias, Miguel. Hay cosas que nunca cambian, ¿verdad?». Él respondió con una sonrisa, aunque pude notar la preocupación en sus ojos. «Mañana es un gran día». «¿Cómo lo llevas?». Respiré hondo, meditando la pregunta. Mañana marcaría el regreso oficial de mi padre tras 5 largos años. «La verdad, no estoy seguro», confesé. «Me emociona tenerlo de vuelta, pero también me pone nervioso». Miguel asintió comprensivo. «Es natural, amigo. Es un gran cambio. Pero mira hasta dónde han llegado. Lo tienes todo controlado». Sus palabras trajeron a mi mente recuerdos de esos 5 años. El shock y el caos inicial se transformaron en una nueva normalidad. Habíamos perdido riqueza, estatus y, para algunos, la libertad. Pero a cambio, ganamos algo mucho más valioso, un propósito y una nueva apreciación por la honestidad. Pensé en Emilia, quien se había volcado en el activismo por las víctimas de fraudes financieros. Había transformado su dolor en una fuerza para el cambio, y no pude evitar sentirme orgulloso de ella. La tía Magda nos sorprendió a todos al abrir una pequeña panadería. Siempre le había encantado hornear, pero antes era solo un pasatiempo. Ahora era su forma de ganarse la vida, y la alegría que desprendía era evidente para cualquiera que visitara su local. Incluso el tío Roberto, quien había sufrido más con nuestra caída en desgracia, encontró un nuevo rumbo. Tras cumplir una condena menor, se involucró en la reforma penitenciaria, usando su experiencia para impulsar programas de rehabilitación. En cuanto a mí, volví a estudiar y terminé el título que había abandonado cuando me vi envuelto en el negocio familiar. Ahora trabajaba para una ONG que ofrecía educación financiera a comunidades desfavorecidas. La ironía no me escapaba: usar el conocimiento adquirido a partir de los desmanes familiares para ayudar a otros a evitar caer en lo mismo. «Alex, ¿estás bien?», preguntó Miguel, apartándome un momento de la vorágine del día. Me detuve a considerar la pregunta. ¿Estaba realmente bien? Mi mundo acababa de volverse del revés. La riqueza y el privilegio de mi infancia estaban desapareciendo. El apellido familiar, que tanto había resentido y en el que había confiado, pronto estaría manchado por el fraude. Y sin embargo, sí, dije, sorprendiéndome con la sinceridad de mis palabras. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, lo estoy. Miguel asintió, comprendiendo. Porque ahora puedes seguir adelante, ¿verdad? Sin estar siempre mirando por encima del hombro, preguntándote qué secretos saldrán a la luz a continuación. Exactamente, concordé. Da miedo, pero también es liberador. Mientras salíamos del edificio y caminábamos bajo la tenue luz de la tarde, sentí una posibilidad que no había experimentado en años. El camino sería difícil, sin duda, pero lo enfrentaríamos juntos, con honestidad e integridad. Esa decisión de confesar el fraude familiar, que parecía destinada a atraparme, se convirtió en el detonante del cambio. Nos obligó a confrontar las verdades feas que habíamos ocultado y nos dio la oportunidad de crear algo mejor. Los días posteriores a nuestra decisión de confesar la verdad fueron un torbellino. Abogados trabajaban sin descanso, expertos en relaciones públicas redactaban comunicados, y familiares se comunicaban con contactos para suavizar el golpe inminente. En medio de todo ello,
Me sentía en el ojo de la tormenta que había ayudado a crear, pero sin poder controlarla. Un lunes por la mañana decidimos hacer nuestro anuncio público. El lugar elegido fue una sala de conferencias en un hotel del centro, un espacio neutral que no se asociara con el pronto empañado nombre familiar. Frente a la multitud de periodistas, con cámaras y micrófonos apuntando, sentí un arranque de pánico. ¿Habíamos tomado la decisión correcta? Miré a mi izquierda y vi a mi padre, con una expresión de determinación férrea. A mi derecha, el tío Roberto, luciendo años más viejo de lo que había estado hace una semana. Detrás mío, el resto de la familia, unidos quizá por primera vez. Tomé un profundo respiro y me acerqué al podio. Buenos días, comencé, con la voz más firme de lo que me sentía. Gracias por asistir. Hemos convocado esta conferencia para anunciar algo que, sin duda, sorprenderá a muchos. A nosotros también nos ha sorprendido. El silencio se hizo absoluto, todas las miradas fijas en mí. Sentía el peso de generaciones de secretos presionando sobre mis hombros. Y durante décadas, la familia Thompson fue respetada en esta comunidad como líderes empresariales y filántropos. Hoy, estamos aquí para decirles que el fundamento de ese éxito se construyó sobre una mentira. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo se afilaban los bolígrafos en las libretas, las cámaras se acercaban. Ya no había vuelta atrás. Recientemente descubrimos pruebas de que nuestro bisabuelo, Guillermo Thompson, estuvo involucrado en un enorme esquema fraudulento que constituyó la base de nuestra fortuna familiar. Este fraude se perpetuó, sin saberlo la mayoría de nosotros, durante generaciones. El murmullo se transformó en un clamor. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas, las cámaras destellaban sin cesar. Levanté la mano para pedir silencio. Entendemos que esta revelación tendrá consecuencias profundas, no solo para nuestra familia, sino para nuestros empleados, socios comerciales y las numerosas organizaciones benéficas con las que hemos colaborado. Hoy asumimos la responsabilidad total y enfrentaremos las consecuencias que correspondan. Lo que siguió fue una sesión de preguntas y respuestas de 2 horas de duración. Expusimos en detalle el fraude, cómo se había mantenido oculto y nuestros planes para resarcir el daño. Mientras hablábamos, observé cómo los rostros de los periodistas pasaban de la sorpresa al asombro, hasta llegar a un respeto renuente por nuestra honestidad. Al salir del hotel, esquivando más preguntas y destellos de cámaras, me sentí agotado pero aliviado. El secreto ya estaba expuesto. Lo que sucediera a continuación, al menos, ya no viviríamos en una mentira. Las consecuencias fueron tan duras como esperábamos. El valor de las acciones de nuestra empresa se desplomó. Socios comerciales de largo tiempo se distanciaron. Las juntas de caridad pidieron que renunciáramos a nuestros cargos. Nuestro nombre, antes sinónimo de éxito y filantropía, se convirtió de la noche a la mañana en una advertencia. Las consecuencias legales fueron rápidas y severas. Se abrieron investigaciones, se congelaron activos y se dictaron acusaciones. Mi padre y el tío Roberto, como líderes del negocio familiar, fueron los que más sufrieron el embate legal. Verlos ser llevados esposados fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Sin embargo, en medio del caos, empecé a notar algo inesperado. La gente se acercaba, no para condenarnos, sino para ofrecernos apoyo. Viejos amigos que se habían distanciado llamaban para saber cómo estábamos. Empleados, a pesar de un futuro incierto, enviaban mensajes de aliento. Incluso algunos periodistas que cubrían nuestra historia se comunicaron en privado para felicitar nuestra decisión de confesar. Una tarde, aproximadamente una semana después de la conferencia, me encontré de nuevo en el Molinillo, buscando consuelo en ese ambiente tan familiar. Mientras saboreaba una taza de café, con la mirada perdida en la pared, escuché una voz a mi lado. ¿Te importa si me siento? Alzó la vista y vi a Sara, una antigua compañera. Nunca habíamos sido muy cercanos, pero siempre la recordé por su bondad. Y claro, dije, haciendo un gesto para que se uniera. Sara se sentó y me observó con una mezcla de curiosidad y compasión. Vi las noticias, dijo simplemente. ¿Cómo lo llevas? Solté una risa amarga. También como se puede esperar de alguien a quien se le ha venido abajo la vida. Sara asintió, pensativa.
lo que hiciste fue increíblemente valiente. No muchos tendrían el coraje de enfrentar las consecuencias de sus actos. No sé si fue valentía, admití despacio. Simplemente era lo único que podía aceptar. Eso es precisamente lo que lo hace valiente, insistió. Elegir la integridad sobre la comodidad, la verdad sobre la riqueza. Eso cuenta muchísimo. Mientras hablábamos, algo dentro de mí empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a ver nuestra situación no solo como una catástrofe, sino como la oportunidad para reconstruir y redefinir quiénes éramos como familia y como individuos. Durante los meses siguientes, esa semilla se transformó en acción. Vendimos activos para compensar a quienes resultaron perjudicados por el fraude. Colaboramos con los fiscales, proporcionando toda la información necesaria para que la justicia se cumpliera. Quienes no enfrentábamos cargos nos dedicamos al servicio comunitario, decididos a enmendar el daño. No fue nada fácil. Hubo días en que la pérdida de nuestra riqueza, estatus y, en algunos casos, la libertad, resultó insoportable. Hubo discusiones, recriminaciones y momentos de desesperación. Pero, a lo largo de todo, nos aferramos a la verdad que nos liberó, aun cuando desmoronaran nuestras antiguas vidas. Un año después de haber confesado, organizamos otra conferencia de prensa, esta vez en un centro comunitario donde muchos de nosotros habíamos colaborado como voluntarios. El público era más reducido, las cámaras menos, pero la atmósfera tenía una energía diferente. Frente al podio, miré a los asistentes, periodistas, miembros de la comunidad, empleados que se habían quedado a nuestro lado y hasta algunos investigadores. Hace un año, nos pusimos frente a ustedes y destrozamos la imagen que habíamos construido. Hoy, queremos contarles en quienes nos estamos convirtiendo, dije. Expliqué el trabajo realizado, la restitución pagada, el servicio comunitario efectuado y los pasos que estábamos dando para reconstruir nuestras vidas y relaciones sobre una base de honestidad e integridad. Sabemos que un año de buenas acciones no borra décadas de fraude, reconocí. No pedimos perdón ni anhelamos recuperar lo perdido, sino comprometernos a continuar en este camino, trabajando para enmendar el daño, sin importar cuánto tiempo nos lleve. Mientras hablaba, noté asentimientos y algunas sonrisas tímidas. No fue una aceptación total, aún se notaban miradas escépticas, pero era un comienzo. Tras la conferencia, mientras íbamos recogiendo, una joven se acercó. Se presentó como la hija de uno de nuestros exempleados, alguien que había perdido su empleo tras nuestra revelación. Hoy vine llena de rencor, dijo sin rodeos. Pero al escucharte y ver lo que han hecho, creo que entiendo. Intentan arreglar las cosas. No lo solucionará todo, pero es un comienzo. Sus palabras resonaron en mí, encapsulando todo lo que habíamos vivido y lo que aún nos aguardaba. No solucionaría todo, pero era algo. Y algo podía ser el inicio de un futuro mejor. Esa tarde, al salir del centro comunitario y adentrarme en la brillante luz del día, sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. El camino seguía siendo largo e incierto, pero por primera vez tenía la certeza de que estábamos en el sendero correcto. La revelación que había destruido nuestras vidas anteriores se convirtió en la oportunidad para construir algo nuevo, algo real, honesto. Y eso, comprendí, valía más que toda la fortuna perdida. 5 años después de aquella fatídica conferencia, donde desvelamos el secreto más oscuro de nuestra familia, el trayecto había sido arduo y lleno de desafíos inimaginables. Pero también estuvo colmado de momentos de crecimiento y alegría inesperada. Una tarde me encontré de nuevo en el Molinillo, la cafetería que había sido mi refugio en medio de la crisis. El aroma a café recién molido y el murmullo de las conversaciones me reconfortaban mientras esperaba a Miguel. Tanto había cambiado, pero este lugar seguía siendo inmutable. «Hola, extraño», saludó Miguel al sentarse frente a mí con 2 tazas humeantes. «Pensé que te vendría bien esto». Le sonreí, aceptando el café con gratitud. «Gracias, Miguel. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad?» Miguel asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. «Mañana es un gran día». «¿Cómo te sientes?» Respiré hondo. Mañana marcaría el regreso de mi padre tras 5 largos años. La verdad, no estoy seguro, admití. Me emociona tenerlo de vuelta,
pero también me pone nervioso. Miguel asintió comprensivo. Es natural, amigo. Es un cambio importante. Pero mira todo lo que han superado. Lo tienes bajo control. Sus palabras trajeron a mi mente los recuerdos de esos años de lucha. Habíamos perdido riqueza, estatus y, en algunos casos, libertad, pero habíamos ganado algo mucho más valioso: propósito y una nueva apreciación por la honestidad. Pensé en Emilia, quien se había volcado al activismo en favor de las víctimas de delitos financieros. La tía Magda, que había sorprendido a todos abriendo su propia panadería. El tío Roberto, que tras cumplir una condena menor, se había dedicado a la reforma penitenciaria. Y yo, que había retomado mis estudios y ahora trabajaba en una ONG de educación financiera para comunidades vulnerables. Miguel me preguntó, ¿estás listo para mañana? Asentí lentamente. Sí. Sé que el camino será difícil, pero lo enfrentaremos juntos. Esa noche, al acostarme en mi modesto apartamento, lejos de la mansión de mi infancia, miré una foto enmarcada de nuestra familia en la boda de Emilia. Todos estábamos allí, incluso mi padre, quien había recibido un permiso especial para asistir. Nuestras sonrisas eran discretas, pero genuinas. Mientras intentaba conciliar el sueño, reflexioné sobre todo el dolor, la pérdida y la lucha, y comprendí que, a pesar de todo, habíamos comenzado a reconstruirnos. La verdadera batalla había sido enfrentar la verdad, y eso nos había liberado. A la mañana siguiente, me levanté con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Me vestí con cuidado, optando por ropas sencillas y sin ostentación, muy diferentes a los trajes de diseñador de mi pasado. Conduje en silencio hacia el penal, en unas vías casi desiertas a esas primeras horas. Al estacionar, vi a Emilia y a la tía Magda esperándome. Nos abrazamos, buscando fortaleza en nuestra unión. ¿Listo?, preguntó Emilia suavemente. Respiré hondo y asentí. Tan listo como pueda estar. Juntos caminamos hacia la entrada del penal. El proceso de registro pareció eterno, pero pronto, él apareció. Mi padre se veía más viejo, su cabello gris y arrugas marcaban su rostro. Sin embargo, sus ojos seguían siendo claros y al encontrarse con los míos, el tiempo pareció detenerse. Sin palabras, abrió sus brazos, y al abrazarlo, sentí que algo en mí se reajustaba. No era un final, sino un nuevo comienzo. Al salir del penal y pisar la brillante luz de la mañana, sentí una esperanza renovada. Sabía que el camino sería arduo, que habría desafíos y que habría que reconstruir la confianza, pero lo haríamos juntos, no como una familia unida por secretos y mentiras, sino por experiencias compartidas y la determinación de levantarnos de nuevo. Mientras conducíamos, mi padre se volvió hacia mí y, con voz entrecortada por la emoción, dijo, «Cuéntame sobre ese proyecto en el que trabajas. Quiero saberlo todo». Y al comenzar a hablar, compartiendo mi pasión por el programa de educación financiera y mis sueños para el futuro, comprendí que ese instante de conexión genuina era la verdadera riqueza que habíamos recuperado. Nuestra travesía, desde la ilusión hasta la verdad, desde la devastadora revelación hasta la ardua redención, había sido larga y dolorosa. Pero nos había conducido a este momento de nuevos comienzos y esperanza genuina. Y eso, sin duda, era más valioso que cualquier fortuna perdida.